Terapia cognitiva de Aaron Beck. Actividad colaborativa, fase número 3. Mi nombre es Eliana Vanessa Gordillo, el de mis compañeros Elizabeth Beleño, Nicolás Pardo y Sofía Blanco. Nuestra tutora, Joana Acevedo Suárez, magíster en psicología. Introducción. En la siguiente presentación encontraremos nuestra postura crítica y reflexiva frente a la terapia cognitiva, tema del cual escogimos, por su importancia en la rama de la psicología y aún más por su presencia en la actualidad, ya que por su enfoque principal, en este caso la depresión, se convierte en un tema de valor en tiempos como los que vivimos actualmente, donde es tan presente la depresión y todo lo que conlleva esta condición. La importancia y la profunda investigación del señor Aaron Beck realiza para tratar esta patología ofrece al campo de la psicología y a los profesionales ofrecer un servicio lleno de empatía y receptividad a pacientes que estén pasando por el proceso que conlleva tener depresión. La importancia del diálogo interno y la manera en la cual cada ser es diferente y maneja las emociones que le generan ciertas circunstancias. Terapia cognitiva de Aaron Beck. La terapia cognitiva se caracteriza por su enfoque terapéutico, basado en técnicas conductuales, verbales y emocionales. Es una de las teorías con más evidencia científica. Se convierte en un modelo psicoterapéutico representativo, de esta manera enfocada en modificar pensamientos y conductas disfuncionales. Esto gracias al profesional Aaron Beck, que tras distanciarse del psicoanálisis se enfoca en la depresión, empleando esta terapia. Aaron Beck nació en Estados Unidos el 18 de julio de 1928. Fue psiquiatra y profesor estadounidense. Fue uno de los exponentes más importantes de la psicología para el siglo XX. Diálogo interno. Definía que las circunstancias no definían nuestras emociones. Lo que realmente lo definía era lo que él nombraba diálogo interno. Es decir, una vez ocurriera el suceso, dialogábamos con nosotros mismos y elegíamos qué emoción expresar al respecto, ya que asociamos el suceso con la palabra e imágenes, y de igual forma definimos la emoción basándonos en sucesos del pasado, presente o futuro. Aquí podemos ver un diagrama donde nos dice que ocurren las circunstancias, pero después no pasamos a las emociones. Pasamos a un diálogo interno donde le damos significado a esa circunstancia para así pasar a las emociones. Hola, soy Elizabeth Beleño y les voy a hablar de los postulados principales de la terapia cognitiva. Empezamos con la percepción, que se trata de cómo se recibe la información a través de los sentidos y cómo se procesa y se interpreta. Tenemos la memoria, que tiene que ver con el cómo se codifica, almacena y recupera esa información recibida. La atención se trata de la capacidad de concentrar las capacidades cognitivas en la realización de una tarea. El razonamiento implica una actividad mental que está vinculada con el procesamiento y la comprensión de la información. El lenguaje, por otra parte, con sus formas de comunicación verbal y no verbal, utiliza sistemas de unidades discretas con reglas de combinación que producen un número infinito de enunciados. Tenemos la toma de decisiones, que es un proceso cognitivo que implica elegir una acción, una creencia o una afirmación entre varias opciones. La motivación es un proceso que mantiene enfocado y dirigido al sujeto en la realización de una tarea. Y por último está la emoción, que nos dice que el procesamiento que se hace de la información influye en las respuestas emocionales que se dan. Buenos días, mi nombre es Sofía Blanco Forero y hoy le vengo a hablar sobre Pedro, un hombre de 40 años que se ha presentado en la clínica con síntomas de ansiedad persistentes como preocupación excesiva, inquietud, tensión muscular y dificultad para concentrarse. Estos síntomas han interferido significativamente en su vida laboral y personal. En el análisis cognitivo tenemos a Pedro con preocupación anticipatoria. Pedro tiende a
preocuparse constantemente por eventos futuros, imaginando lo peor y anticipando escenarios catastróficos, lo que aumenta su ansiedad y le impide disfrutar del momento presente. En el perfeccionismo tiene estándares muy altos para sí mismo y teme cometer errores o decepcionar a los demás, lo que contribuye a su ansiedad y una sensación de constante insatisfacción. La atención selectiva, Pedro tiende a centrarse en información amenazante o negativa, ignorando los aspectos positivos de las situaciones y aumentando su percepción de riesgo y peligro. Las estrategias de intervención, el TCC para el TAC. Se utiliza la TCC para ayudar a Pedro a identificar y cuestionar sus preocupaciones irracionales, así como para desarrollar habilidades de afrontamiento efectivas como la relación muscular progresiva y la respiración diafragmática. Entrenamiento en atención plena. Se le enseña a Pedro las técnicas de mindfulness para ayudarlo a mantenerse presente en el momento actual, reducir la rumianía cognitiva y aumentar su capacidad para tolerar la incertidumbre. En la reestructuración cognitiva se trabaja con Pedro para identificar y cambiar sus creencias perfeccionistas, ayudándoles a establecer expectativas realistas y a desarrollar una actitud más compasiva hacia sí mismo. Muchas gracias. Ahora les voy a hablar del caso número 2. En el caso número 2 tenemos que los antecedentes de la paciente Laura son que es una mujer de 45 años, sobreviviente a un accidente automovilístico grave y que ahora está presentando recuerdos intrusivos, pesadillas, evitación e hipervigilancia. El análisis cognitivo del caso nos dice que los recuerdos intrusivos se refieren a recuerdos vívidos sobre el trauma o el accidente y esto le despierta una angustia emocional y fisiológica asociadas al éxito. La evitación cognitiva consiste en que Laura evita pensar y hablar sobre todo lo que le recuerda el accidente para evitar con ello la angustia que esto le despierta. La hipersensibilidad emocional está referida a una constante alerta y anticipación de amenazas que percibe del entorno y a las cuales reacciona de manera exagerada. En las estrategias de intervención que se proponen para este caso tenemos la terapia de exposición y desensibilización, que consiste en una exposición gradual a los recuerdos que tiene Laura del accidente para reducir la reactividad emocional y fisiológica. Otra de las estrategias es la reestructuración cognitiva, que consiste en trabajar sobre las creencias disfuncionales que tiene Laura sobre el peligro y su incapacidad para manejar el estrés y así ayudarle a crear una perspectiva equilibrada y realista sobre las situaciones. Y por último tenemos a las técnicas de regulación emocional, que consisten en enseñarle a regular sus emociones a través de técnicas como la respiración profunda y la relajación muscular progresiva o la visualización de un hogar seguro. Todo esto para ayudarle a reducir la ansiedad y la hipervigilancia. Caso número 3. Antecedentes del paciente. Juan, un hombre de 35 años que ha presentado en la clínica con síntomas de ansiedad y estrés relacionados con su trabajo. En una empresa de consultoría financiera, ha experimentado dificultades para concentrarse, insomnio, irritabilidad y una sensación constante de agobio debido a la carga de trabajo. En el análisis cognitivo logramos identificar lo siguiente: atención selectiva. Juan tiende a enfocarse en los aspectos negativos de su trabajo, como los plazos ajustados y las demandas de los clientes, lo que aumenta su ansiedad y dificulta la capacidad para concentrarse en las tareas importantes. También tiende a rumiar constantemente sobre situaciones pasadas o futuras relacionadas con el trabajo, lo que aumenta su nivel de estrés y disminuye su eficacia laboral. Y también tenemos lo que es el perfeccionismo.
tiene altas expectativas sobre su rendimiento laboral y se siente abrumado por el miedo al fracaso, lo que contribuye a su ansiedad y una sensación de falta de control. Diseño de estrategia de intervención basada en la teoría cognitiva. Se utiliza para ayudar a Juan a identificar y desarrollar los pensamientos automáticos negativos relacionados con el trabajo, así como para el desarrollo de habilidades para manejar el estrés y la ansiedad de manera más efectiva. Entrenamiento Mindfulness. Se enseñan técnicas de atención plena a Juan para ayudarlo a centrarse en el momento presente y reducir la arritmia cognitiva, lo que puede mejorar su capacidad para mejorar situaciones estresantes en el trabajo. Técnicas de resolución de problemas. Se proporcionan estrategias prácticas para ayudar a Juan a aprobar los problemas y abordarlos de manera efectiva, identificando soluciones posibles y tomando medidas concretas para resolverlos. La reestructuración cognitiva. Se trabaja con Juan para identificar y reevaluar sus creencias perfeccionistas, ayudándolo a establecer expectativas realistas y a desarrollar una actitud más competitiva hacia sí mismo. La promoción de autocuidado. Se enfatiza en la importancia del autocuidado, incluyendo la práctica regular de ejercicio físico, el establecimiento de límites saludables en el trabajo y la participación en actividades placenteras fuera del ámbito laboral. Evaluación y seguimiento. Se monitorea regularmente el progreso de Juan a través de sesiones de seguimiento y evaluaciones de síntomas para evaluar la eficacia de la intervención y realizar ajustes según sea necesario. Se alienta a Juan a mantener un diario de pensamientos y emociones para ayudarlo a identificar patrones cognitivos y emocionales que puedan influir en su bienestar. Caso número 4. Depresión postparto. Antecedentes del paciente. María, una mujer de 30 años recientemente dio luz a su primer hijo. Desde el parto, ha experimentado sentimientos de tristeza, falta de interés en actividades que antes disfrutaba, cambios en el apetito y dificultades para dormir. Análisis cognitivo. Filtrado cognitivo. María tiende a centrarse en los aspectos negativos de su experiencia como madre, como la falta del sueño y las demandas del cuidado del bebé, ignorando los momentos positivos y las señales de apoyo de su familia y sus amigos. Autoevaluación negativa. Se siente incompetente como madre y se culpa por no cumplir con las expectativas que tenía sobre sí misma, lo que contribuye a una sensación de desesperanza y desvalorización. Distorsiones cognitivas. María tiende a exagerar los desafíos que enfrenta como madre y a pensar en términos absolutos. Por ejemplo, nunca seré una buena madre o todo es demasiado difícil, lo que aumenta su malestar emocional. Estrategias de intervención. Terapia cognitivo-conductual. Se utiliza la TCC para ayudar a María a identificar y a desafiar sus pensamientos automáticos negativos, así como para desarrollar estrategias de afrontamiento más adaptativas y realistas. Apoyo emocional. Se le brinda a María un espacio seguro para expresar sus emociones y preocupaciones, así como el apoyo de un terapeuta que valide sus experiencias y le ayude a encontrar soluciones prácticas. Promoción del autocuidado. Se alienta a María a practicar actividades de autocuidado que le brinden placer y alivio del estrés, como salir a caminar, practicar yoga o participar en grupos de apoyo para madres. Conclusiones. Escogimos este tema ya que al profundizar al respecto, entendimos la importancia de la terapia cognitiva en la actualidad, en un mundo donde los trastornos depresivos y ansiosos cada vez salen más a la luz, pero pocas personas logran entender el cómo una persona con esta condición puede llegar a sentirse y lo difícil que es salir de ese hueco. Podríamos nombrarlo así, ya que las personas con esta condición manifiestan sentirse así. Las conclusiones que podemos establecer de esta actividad es que en la actualidad se considera que la expresión de sentimientos y emociones es una debilidad. Y la sociedad machista en la que estamos, que además es poco empática, genera con sus etiquetas de debilidad que las personas no logren expresar libremente sus sentimientos y emociones, llevándolos a sentir
un sufrimiento intenso e incluso a causarse daño. Otra conclusión importante es que a través de la teoría de Aaron Beck se hace evidente la importancia del trabajo conjunto entre el psicólogo y el paciente, propuesto por la terapia cognitiva, con el fin de lograr una mejoría significativa en las personas con diagnóstico depresivo ansioso. Agradecemos la atención prestada. Muchas gracias.